El proyecto del que les quiero hablar es un proyecto que ya llevamos trabajando, yo diría, los últimos 6 o 7 años, en colaboración entre Alemania, Chile y Estados Unidos. Han estado mucha gente trabajando en esto. Y es un proyecto que tiene que ver con un experimento muy antiguo, la verdad, que se hizo ya en el siglo XVIII por Joseph Priestley. Es un experimento muy famoso, un experimento brillante, en el que lo que Joseph Priestley hizo fue tomar un ratón, lo puso en un compartimento cerrado y el ratón moría. Y esa no es la parte brillante del experimento. La parte brillante del experimento es que si en estas mismas condiciones él ponía una planta, entonces el ratón ya no moría, ¿ya? Y él ya en 1800 o 1700 y algo concluye entonces que los animales respiran algo que las plantas producen. Que él no sabía lo que era, él hablaba de que las plantas purificaban el aire, pero realmente no sabía lo que era. Y eso que producen las plantas nosotros sí sabemos que es el oxígeno, ¿ya? Y este oxígeno se produce en una reacción muy compleja de un punto de vista bioquímico, pero bastante simple de entender. Lo que hacen las plantas es tomar la molécula de agua, que está compuesta de hidrógeno y oxígeno, y con la energía de la luz la rompen. Entonces liberan los átomos que componen la molécula de agua, y estos átomos son hidrógeno y oxígeno. Y me gusta mostrar esta reacción porque todo el oxígeno que nosotros respiramos viene de acá, y toda la energía que nosotros consumimos también viene de acá, ¿sí? Y eso es importante porque además de que los ratones se morían o no se morían, esto pone de manifiesto un hecho que es súper importante, y es que existe una dependencia extrema de la gran mayoría de los animales al oxígeno que producen las plantas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un infarto, lo que está pasando en el infarto es que al no llegar oxígeno a los tejidos infartados, los tejidos se mueren. Los tumores, por ejemplo, muchos tratamientos son resistentes porque tienen bajas concentraciones de oxígeno. Si tenemos una hemorragia, mucho de lo que está pasando ahí tiene que ver con que la sangre ahora es incapaz de transportar el oxígeno de las plantas hacia el resto de los tejidos, y así una infinidad de distintas patologías. Algunas de esas que vamos a ver ahora, por ejemplo, son las úlceras crónicas, que son heridas que no cicatrizan precisamente porque no hay suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, cuando uno piensa en esto, se hace la pregunta de por qué, si el oxígeno es tan importante, nosotros no somos capaces de almacenar o producir oxígeno, ¿ya? Y si pensamos en otras moléculas que también son importantes para la biología, como por ejemplo el calcio, vemos que durante la evolución se desarrolló un tejido que está especialmente diseñado para almacenar calcio. Entonces, cada vez que nosotros necesitamos calcio, lo que hacemos es tomarlo de los huesos, ¿ya? Y el calcio no es la excepción es el oxígeno. Si pensamos en otras moléculas importantes como la energía, también tenemos tejidos especializados en almacenar energía, que como vemos acá, el tejido adiposo. Ya es un tejido que al almacenar energía nos da cierta independencia, y esa es la razón por la cual nosotros podemos no estar comiendo todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer cuando respiramos es todo el tiempo estar metiendo en oxígeno. Pero la razón de que podemos aguantar más tiempo sin comer que sin respirar es porque tenemos un tejido que almacena energía. Cuando uno lo plantea desde un punto de vista evolutivo, uno pensaría que si el oxígeno es tan importante y no lo hacemos, no lo almacenamos, no lo producimos, tiene que ser por alguna razón quizás fuerte, poderosa. Es decir, por ejemplo, el oxígeno es muy reactivo, entonces si uno lo almacenara podría explotar, o ocuparía un volumen muy grande, entonces no cabría, o es muy inestable, cosas por el estilo. Pero si nosotros observamos bien la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la gran mayoría de los mamíferos marinos son capaces de almacenar oxígeno, ¿ya? Las ballenas, los delfines, las focas. Y por eso es que las ballenas y los delfines y las focas pueden estar más tiempo bajo el agua, porque pueden almacenar oxígeno. Y hay otros organismos que son más interesantes aún, y que a mí por lo menos me gustan más, que son estos que están acá, que coloquialmente se conocen como plantimals, ¿ya? Que serían una especie de mezcla entre planta y animal. Este en particular, que se llama Lisa clorótica, lo que hace es que para parecer hoja y camuflarse a los predadores, incorpora cloroplastos en su cuerpo, cloroplastos de algas. Entonces lo interesante que tiene este bicho es que si nosotros lo ponemos en agua sin oxígeno y sin comida, él es capaz de producir su propio oxígeno y su propia comida si es que lo iluminamos, ¿ya? Y les muestro esto porque esto ejemplifica que la fotosíntesis es compatible con la vida animal. Nosotros podemos hacer animales fotosintéticos, o al menos la naturaleza ya lo hizo. Ahora, ¿qué pasó con los humanos? Ya, si hay animales que pueden hacer fotosíntesis, entonces ¿por qué los humanos o la gran mayoría de los mamíferos no lo hacemos? Y lo que ocurrió ahí es que las plantas son muchísimo más antiguas que los mamíferos, entonces cuando los mamíferos evolucionan, ya había mucho aire, mucho oxígeno en el aire. Entonces lo que creamos nosotros fue un sistema que nos permite distribuir o llevar este oxígeno que producen las plantas hacia cada una de nuestras células y tejidos. Ya, y ese sistema es el sistema cardiovascular, este oxígeno entra por los pulmones y viaja por la sangre gracias al corazón. Entonces, en la vida real, o la gran mayoría del tiempo, nosotros no necesitamos producir oxígeno, porque tenemos este sistema cardiovascular. Pero en muchas condiciones, cuando este sistema cardiovascular se rompe,
que es lo que hablábamos antes, un infarto, una herida, etcétera, etcétera, entonces quizás sí podría ser útil que nosotros hagamos fotosíntesis. Entonces la gran pregunta que tenemos en nuestro grupo de trabajo es ¿cómo lo podemos hacer para que si tenemos una hemorragia, un infarto, un tumor, una herida, etcétera, etcétera, todas estas condiciones que yo les conté que dependen de oxígeno, nosotros nos podemos comportar como un plantival? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos que, por ejemplo, si tenemos un infarto, entonces sea la zona del infarto la que se autooxigene hasta que regenere? Si tenemos una herida, por ejemplo, que no regenera porque no hay oxígeno, ¿cómo lo hacemos para que la herida produzca oxígeno por fotosíntesis hasta que regenere? Y quizás la respuesta está en esto que es el microbioma, que es algo que probablemente no se ha tomado tan en cuenta como debería, está cada vez más dándose más importancia, y quizás porque simplemente los microbios son invisibles. Pero hay datos impresionantes, como que, por ejemplo, si nosotros tomamos 10 células del cuerpo, 9 de ellas van a ser microorganismos, y una solamente va a ser humana. ¿Ya? El 90% del cuerpo humano no son células humanas, son células de microorganismos que viven en el cuerpo humano. Y por eso se habla ahora que nosotros somos un ecosistema, y en este ecosistema conviven distintas especies de microorganismos junto con nosotros, que insisto, somos el 10% de este organismo. Acá hay otro número que es impresionante, siempre se habla mucho del genoma humano. Cuando se secuenció el genoma humano vimos que hay 23.000 genes humanos, por si secuenciamos el genoma de una persona completa, vamos a ver que además de estos 23.000 genes humanos van a haber más de 1 millón de genes de estos microorganismos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo nosotros podemos manejar estas relaciones con estos microorganismos que ya viven en nuestro cuerpo para que estos microorganismos ahora produzcan oxígeno que nosotros podamos necesitar en alguna condición patológica? Entonces esto fue un proyecto que partimos en Alemania, por eso le pusimos el nombre en alemán, que es hiperoxia bajo condiciones de luz, y el acrónimo HULK, y por eso en realidad el proyecto se conoce como HULK. Lo primero que hicimos fue tomar un huevo de pez, ¿ya? Que es un vertebrado. Lo que tenemos acá es el saco vitelino, y esto es lo que va a ser el embrión. Y nosotros inyectamos en el saco vitelino microorganismos fotosintéticos, en este caso en particular microalgas. Y si vemos el video que viene a continuación, y les pido que se fijen en los puntos blancos, van a ver cómo estos puntos blancos, que viene en el video que está acá, van a migrar hacia el embrión. Una vez que migran, entran en el embrión. ¿Se acuerdan que partimos con 2 células? Ahora ya tenemos 8. Y dentro de estas 8 células, algunas de ellas van a ser microorganismos fotosintéticos, ¿ya? Entonces vamos a tener un embrión que en alguna etapa del desarrollo va a estar compuesto por células de animal y por células de planta, en este caso, que son microalgas. Y como consecuencia de esto, lo que vamos a tener son larvas verdosas, y que son verdosas precisamente porque dentro de su cuerpo van a tener algunas células que hacen fotosíntesis, como lo vemos acá. Y lo que es interesante es que si nosotros tomamos una biopsia de estos animales y ponemos esa biopsia a crecer en medio de crecimiento de algas, es decir, donde las algas pueden crecer, vemos que efectivamente crecen. Y esto implica 2 cosas. Implica primero que un animal puede desarrollarse en presencia de las microalgas. Implica también que las algas son capaces de sobrevivir a este proceso del desarrollo. Ahora eso en sí no tiene ningún objetivo terapéutico, era más bien una prueba de concepto. Pero nosotros nos preguntamos, ¿podemos nosotros entonces crear órganos artificiales que hagan fotosíntesis como las plantas? Y lo que desarrollamos fue esto, que es piel artificial, es verde precisamente porque tiene las mismas microalgas que nosotros inyectamos anteriormente en el huevo pesebre, y que la particularidad que tiene es que si nosotros lo iluminamos, va a producir oxígeno, ¿ya? Y si nosotros apagamos la luz, va a dejar de producir oxígeno, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros implantemos este tipo de materiales en el cuerpo, ya no va a ser la sangre la que va a controlar los niveles de oxígeno de los tejidos, sino que va a ser la luz. Si nosotros tenemos muy poco oxígeno, iluminamos más, si tenemos mucho oxígeno, iluminamos menos. Y lo hicimos de una manera muy sencilla. Lo que hicimos fue tomar piel artificial que ya existía en el mercado, que era comercialmente disponible hace 20 años, que se utiliza para tratar pacientes quemados de hace mucho tiempo, y literalmente lo remojamos en una solución de microorganismos fotosintéticos, ¿ya? Entonces acá vamos a tener un material, que dentro del material van a estar estos microorganismos fotosintéticos, y la gracia acá es que cuando lo iluminemos entonces van a liberar oxígeno. Ahora nosotros podemos hacer un truco más y darle otras propiedades a este material. Si nosotros modificamos genéticamente estas microalgas, podemos hacer de que además de liberar oxígeno, liberen otras moléculas importantes. Por ejemplo, que liberaran antibióticos, antiinflamatorios, factores de crecimiento. Entonces vamos a tener un tejido artificial que va a producir su propio oxígeno y que además va a liberar sus propias drogas, ¿ya? Para regenerar. Así se ven estas pieles cuando las implantamos en un modelo de herida. Lo que vemos es que una piel que al comienzo no tenía vasos sanguíneos se vasculariza, que son estos vasos que están acá.
lo que muestra un poco la compatibilidad que tienen estos materiales con los seres vivos. Y me gusta mostrar esta foto porque lo que quiero destacar acá es que nosotros no queremos que los tejidos hagan fotosíntesis para siempre. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un infarto, queremos que solamente en ese momento del infarto y hasta que el tejido regenere, el tejido sea capaz de producir su propio oxígeno. Si tenemos un trasplante de piel, por ejemplo, que la piel produzca oxígeno hasta que regenere. Y después ya cuando no necesitemos las células, porque ya hay vasos sanguíneos, entonces de alguna manera nos deshacemos de ellas. Cuando analizamos estos tejidos en más detalle, vemos que están compuestos de dos tipos de células, unas azules y una rosada, ¿ya? Las azules que tenemos acá son células del propio ratón que infiltran el material, y las células rosadas son estas microalgas, ¿ya? Entonces vamos a tener células que necesitan oxígeno, que son las azules del ratón, y vamos a tener también células que producen oxígeno, que son estas microalgas rosadas que vemos en la foto. Va a ser una especie de tejido quimérico que va a ser parte planta, parte animal, y esto nos recuerda mucho a esta diapositiva que yo les mostré al comienzo de la presentación, en donde vamos a tener un organismo que necesita oxígeno y otro que lo produce, solamente que ahora a una escala más pequeña. Entonces yo, después de hacer estos comentarios, uno podría volver a hacer la pregunta y decir, bueno, entonces, ¿por qué? Si hay animales que producen oxígeno, si nosotros somos compatibles con microorganismos fotosintéticos, entonces, ¿por qué la gran mayoría de los animales no hacen fotosíntesis? Y lo que pasa acá, y obviamente no se sabe, pero lo que uno podría especular, es que el haber hecho fotosíntesis traía más problemas que soluciones. Para que un animal haga fotosíntesis tendría que ser transparente, y la mayoría de los animales están cubiertos de pelos, de plumas, de escamas. Para que un animal haga fotosíntesis tiene que estar expuesto a la luz, ¿ya? Y la luz haría que lo exponga a los predadores, por ejemplo. Entonces, en general, los animales andan escondiéndose, no andan siendo expuestos a los predadores. Lo otro que pasaría es que estarían expuestos al calor, porque en la naturaleza la luz viene del sol. Entonces habrían tenido que desarrollar adicionalmente mecanismos para liberar esta temperatura. Y lo otro que es muy importante es que si nosotros respiráramos con la luz, ¿qué pasaría de noche? Ya, entonces todos estos son factores que durante la evolución jugaron un papel muy importante, pero yo los destaco porque, si bien es cierto fueron muy importantes durante la evolución, ya no lo son. Nosotros sí podemos iluminar a un paciente por 24 horas, sin que esté expuesto ni a grandes temperaturas, ni estar expuesto a predadores. Nosotros sí ponemos, por ejemplo, poner luces dentro del cuerpo, la misma piel es bastante transparente, nosotros sí podemos iluminar a un paciente. Entonces lo que nosotros planteamos, o nos hacemos la pregunta de cómo nosotros podemos dar un paso más en la evolución, y creando este que llamamos homo fotosintéticos, que sería un humano que haga fotosíntesis, y esto obviamente utilizarlo como una nueva estrategia terapéutica para tratar todas estas enfermedades que les contaba, que tienen que ver precisamente con la falta de oxígeno. Y eso es lo que quería contar. Muchas gracias.